el cual toda esa masa de vapor se transporta y se distribuye por toda la Tierra. Entonces, ¿por dónde se distribuye? Se distribuye por los océanos, se distribuye por prácticamente todo lo que nos rodea. Entonces, eso es la atmósfera. Es ese sistema a través del cual nos puede transportar toda esa humedad y no solamente refiriéndonos a humedad, les vuelvo a repetir, refiriéndonos también a que puede absorber calor. Y lo habíamos visto con el efecto invernadero, ¿verdad? Entonces tiene también esa capacidad de la atmósfera, perdón. Bien, y por supuesto, como tiene humedad y recibimos energía a través de ¿qué? A través de la radiación solar, es un gran colector de calor. Era lo que yo les mencionaba. La atmósfera, además de retener humedad, también es un gran colector de calor porque recepciona algunos rayos solares y eso hace que tengamos las altas temperaturas. Colecciona o almacena, podríamos llamarlo también así, calor durante el día. ¿Para qué? Para repartirlo por la noche. Eso es así es como funciona. Bien, les voy a mostrar este siguiente esquema donde, fíjense acá, tenemos un poquito a más detalle. Nosotros, o nuestra atmósfera, está dentro de la troposfera, ¿verdad? Por lo tanto, yo les decía en la anterior clase de que esta troposfera es bastante delgada. ¿Por qué? A comparación de las otras capas, fíjense, estratosfera, mesósfera, etcétera, 50 kilómetros, 80 kilómetros. Y si nosotros queremos llegar al espacio, tenemos que viajar ¿cuánto? 500 kilómetros aproximadamente. Así que la troposfera, a comparación de estas otras capas, fíjense, es bastante delgada, pero más o menos está entre 15 y 18 kilómetros, alrededor, es un aproximado. Ahora, ¿qué más? La troposfera, les vuelvo a repetir, es la capa más delgada, si nosotros nos ponemos a ver las demás, de la superficie de la Tierra, ¿ok? Hablando desde acá, desde donde nosotros nos encontramos ubicados. Bien, sin embargo, también algunos estudios dicen que tiene un espesor indefinido, pero para objeto de estudio se tiene un espesor aproximado de 30. Puede ser este dato de acá, así como este. Para algunos cálculos utilizan 30 y para otros 18, 20. Pero todo esto es un aproximado. No hay un valor exacto, ¿bien? Todo es aproximado. Entonces, por supuesto, 50, 80 y 500, eso ya es más, ¿verdad? Bastante lejos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de acá? Nos interesa la troposfera, ¿verdad? Porque dentro de ella, ¿qué tenemos acá? Tenemos el oxígeno que necesitamos los seres vivos para vivir. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Bien, ahora, ¿cómo está compuesta esa atmósfera? ¿Cuál es la composición? Por supuesto que la atmósfera está compuesta por diferentes tipos de gases o diferentes gases, como por ejemplo, ustedes tienen ahí en su recuadro, fíjense, nitrógeno, 78.09%, tienen oxígeno, 20.9%, también tenemos argón 0.93% y por supuesto que también tenemos en nuestra atmósfera dióxido de carbono, que está en una pequeñita cantidad, pero está presente, 0.03%. Ahora, nosotros podemos tratar a la atmósfera como un gas perfecto, sí, lo podemos hacer, siempre y cuando, ¿qué? Van a disculpar mi perrito. Siempre y cuando no sea muy húmeda. Es decir, la atmósfera depende de qué? Depende una parte de la humedad que absorbe. Entonces, siempre que no sea tan húmeda, nosotros podemos considerarla con esta fórmula de los gases perfectos o podemos tratarla como un gas. Ahora, en este caso, fíjense, tenemos, no sé si recuerdan esta fórmula o si ya la han visto antes, que es presión por volumen es igual a ¿qué? Es igual a N, que N es el número de moles por
esta R, que es la constante universal de los gases por la temperatura. Bien, podemos utilizar esa fórmula a la hora de que nosotros querramos hacer algunos cálculos. Sin embargo, ustedes saben que nosotros o ustedes también como ingenieros que van a llegar a ser, ¿qué nos interesa? Nos interesa simplificar las cosas. Entonces, acá voy a utilizar mi plumita. ¿Cuántas variables tenemos? No conocemos la presión, no conocemos el volumen, no conocemos este número de moles y tampoco conocemos la temperatura. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Qué podemos hacer para reducir esas incógnitas? O, por ende, ¿cuál es la fórmula reducida de esta de acá que tendríamos que utilizar? Bien, lo que podemos hacer es, fíjense acá, como este de acá es el número de moles, y sabemos que el número de moles aquí es igual. N es igual a ¿qué? A M, que es la masa sobre el peso molecular, por supuesto, de la sustancia de la cual nosotros estamos hablando. El peso molecular. Ahora, si yo tengo un mol, les vuelvo a repetir, ¿qué es un mol? Es el peso molecular expresada en ¿qué? Esto de acá está expresado, en gramos. Ahora, si yo tengo que n va a ser igual a 1, entonces yo puedo introducir esto de acá, ¿bien? Puedo introducir eso ahí. Ahora, voy a tener que, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que la presión es igual a ¿qué? Es igual a la densidad por R, que habíamos dicho que es la constante universal de los gases, pero en este caso, como ya nosotros estamos introduciendo esta fórmula, esta R ya va a ser una constante, pero va a ser específica. Entonces, específica del gas. Entonces, le vamos a poner acá G. Bien, G. Y vamos a mantener la temperatura. Entonces, lo que tenemos acá es esta fórmula reducida. Y esta de acá es la que nosotros podemos utilizar. Y fíjense cuáles serían las incógnitas que tenemos acá. Tenemos P, ¿qué más? La densidad, por supuesto, pero esta de qué depende? Depende de la sustancia con la cual nosotros estemos trabajando. Y la temperatura. Entonces acá ya tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 incógnitas. Pero contando de que también podemos conocer esto, ya nuestras incógnitas se nos están reduciendo. Y ya no tenemos tantas como al inicio. Entonces la fórmula de los gases perfectos para ingenieros es esta de acá. Bien, nada más como un repasito por si no se acordaban. Bien, ahora vamos a ver cómo varía el contenido de vapor de agua en la atmósfera. ¿Cómo varía el vapor de agua en la atmósfera que nos rodea? Bien, habíamos hablado de que el agua está en forma de ¿qué? En forma de vapor de agua, ¿verdad? ¿Dónde? En la atmósfera. No está en forma líquida, por supuesto, porque eso solamente pasa en las películas, cuando el agua se eleva o se transporta, donde nosotros podamos ver en la atmósfera o a través de la atmósfera, eso no existe. ¿Por qué? Porque el agua como fluido tiene un peso determinado. Y para que el agua pueda suspenderse o elevarse, ¿cómo tiene que ser? ¿En forma de qué? En forma de vapor de agua. Bien. Generalmente lo que nosotros vemos es un concepto que se llama humedad específica, que es el que tenemos acá. Esta cantidad en metros cúbicos, de vapor de agua, varía con ¿qué? Varía con el tiempo. Por ejemplo, si es de día o si es de noche, va a ser otra mi humedad. Varía con respecto a la altura también. Y por supuesto, depende de qué? Depende de la temperatura. La temperatura es un factor muy importante que determina cuán rápido puede pasar nuestro fluido a ser vapor de agua.
y cuál es la rapidez con la que ésta puede llegar a la atmósfera, el fluido. Entonces aquí lo tienen anotado, fíjense, seguramente también lo tienen en los apuntes. Aquí está, varía en el tiempo, en el espacio, con la altura y la temperatura, porque no es lo mismo respecto a la altura y a la temperatura. No es la misma humedad que nosotros tenemos aquí en Santa Cruz con la humedad que tienen en La Paz. Les recalco eso porque es el ejemplo más facilito, ¿ya? Cuando nos referimos a alturas, sabemos que el clima es otro, la temperatura es otra, la altura es otra, por ende, entonces va a ser diferente. Todo depende de las características de la zona de estudio o de lo que estemos analizando. Entonces, no en todos los lugares es lo mismo. Bien. De esa manera funciona el contenido de vapor que tiene la atmósfera. De eso depende. Ahora vamos a ver este campo vertical de temperatura. Si bien ya les he dado un ejemplo bien clarito de cómo es que varía la temperatura de forma vertical con respecto a la altura, entonces todos estos cambios de temperatura son responsables ¿de qué? Son responsables de que existan los vientos. A ver, si ustedes se ponen a pensar ahorita, un ejemplo clarísimo es nuestra temperatura de hoy no es calurosa como los de los días normales de Santa Cruz, ¿verdad? Hemos visto cuál es el clima característico de una zona y cuál es la diferencia de clima con temperatura, ¿verdad? Ahora, por estos cambios de temperatura, ustedes han podido percibir de los vientos que tienen tienen mayor velocidad, tenemos más viento, no como en los otros días donde hace demasiada calor y casi no sentimos. ¿Qué pasó? Me asustaron. Por dos. Me asustaron, yo dije. Hay un Naruto por ahí. Casi se me sale corazón. El A mí- otaku. Por dos. Ya, desactiven por favor sus micrófonos. No se olviden. Bien, ya me olvidé que les estaba diciendo. Ah, ya. Les decía, estos cambios de temperatura son responsables de que existan los vientos. Eso es en resumen lo que les estaba diciendo. Todos estos cambios que tenemos de temperatura producen los vientos. Y fíjense que hoy hemos tenido un cambio claro de temperatura. ¿Y cómo han estado los vientos? Han tenido una mayor velocidad y hemos sentido que había más viento. Entonces, ¿a qué se debe? A estos cambios de temperatura. A eso se debe. Si no existieran estos cambios de temperatura y tuviéramos el mismo clima todo el año, no podríamos percibir los vientos como los hemos percibido hoy, con esa magnitud, con esa velocidad, etc. No les voy a decir cuánto fue la velocidad del viento hoy, no, porque eso no es un dato que ni siquiera en la tele nos dan. Pero como estudiantes de hidrología que ustedes son, estoy segura que se han dado cuenta de que no es igual los vientos de este clima a comparación de cuando tenemos temperaturas elevadas. Entonces, eso quiere decir que los cambios de temperatura que tenemos en nuestro clima producen más vientos o que se genere el viento. Bien. Entonces, esas diferencias de temperatura generan que esas masas de aire o los vientos se desplacen de mayor temperatura a menor temperatura. Bien. Y otro ejemplo, a ver, para que nos adentremos un poquito más a este campo vertical de temperatura. Cuando hablamos de climas fríos, a veces nosotros dejamos la puerta abierta de, qué sé yo, de la sala. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen siempre las mamás? Que cerremos la puerta porque está entrando el frío, ¿verdad? Pero en realidad eso no es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que como nosotros estamos encerrados en ese lugar, en esa habitación, tenemos un determinado calor, ¿ok? Ya depositado o almacenado ahí dentro o generado.
Entonces, al abrir la puerta, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ese aire se roba nuestro calor, ¿ok? Ocurre esa transferencia de calor y ellos, o el aire frío, se roba el calor que nosotros tenemos almacenado ahí. Y en otras palabras, nosotros le estamos transfiriendo calor. No es que el frío está entrando, sino que nuestro calor se está yendo con ese frío. Bien, estamos dejando ir ese calor porque tenemos la puerta abierta. Bien, ese es un ejemplo más claro a que yo les venga y les lea esto de acá, que sé que no es muy entendible. Ahora, vamos a hablar de otro concepto, que es la inversión de temperatura, donde, fíjense, aquí nos habla de las capas cercanas al suelo, ¿ok? El gradiente puede tener valores negativos y positivos, ¿sí? Porque la temperatura varía con respecto a la altura, ¿verdad? Mientras yo más me voy elevando, ¿qué ocurre con la temperatura? Me va haciendo más frío, ¿verdad? Entonces la temperatura va disminuyendo. Bien, eso lo vamos a entender mejor con este esquema de acá. Aquí ustedes pueden ver esta pequeña figura donde tenemos ilustrado, fíjense, ahí tenemos la temperatura, ¿qué más? Primero que nada, les vuelvo a repetir, la temperatura generalmente disminuye con la altura, ¿verdad? Y más o menos, o una estimación o un aproximado, es, si no me equivoco, tiene un gradiente de 0.7 grados cada 1000 metros. Es decir, que si yo voy subiendo o avanzando verticalmente 1000 metros, entonces la temperatura me va a reducir 0.7 grados. Bien, el valor real es 0.69 grados, pero obviamente convirtiendo esos 69 en 7, entonces 0.7 grados. Bien, ahora, conforme nosotros vamos subiendo, acá, fíjense, por supuesto, es como que si nosotros estuviéramos acá, fíjense, acá está la troposfera, y de ese modo actúa nuestra curva. ¿Por qué? Porque mientras vamos subiendo, la temperatura nos va disminuyendo, nos va haciendo más frío, ¿verdad? Entonces así funciona. Pero, ¿qué pasa en las capas más cercanas al suelo? Por ejemplo, nosotros sentimos el viento. ¿En qué dirección ustedes perciben el viento? A ver si alguien me puede decir. En esta época debería ser sur, pues, ¿no? Sí, pero me refiero, sí, está bien, pero me refiero a que, a ver, nos paramos afuera del patio y ¿cómo sentimos que viene el viento? Así, así, de este lado. O en nuestra mente, por lo general, lo percibimos de manera horizontal, ¿verdad? Porque viene así y es como que nos sopla la espalda y así. Entonces, no funciona de esa manera. En realidad, ¿cómo es el viento? Hay un desplazamiento de masas de aire en dirección vertical, ¿ok? Las masas de aire son en dirección vertical, pero claro, como circulan, entonces ya para este lado a nosotros quizás nos puede llegar a tocar de que pensemos que es horizontal, pero en realidad son masas de aire verticales. Por la diferencia de temperatura, y podemos ver también en este gráfico que en la troposfera la temperatura va disminuyendo con respecto a la altura, sí, eso ya se los mencioné. Y también, por ejemplo, en el Ecuador, a ver, les voy a hacer el dibujito de la Tierra, bueno, van a disculpar. Aquí tenemos el Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en el Ecuador? Es mayor la diferencia. ¿Por qué? Es mayor esta diferencia. A diferencia de los polos que se encuentran acá, ahí, porque como los polos están, ¿cómo se dice? La Tierra es achatada, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que esta de acá es esa troposfera, ahí,
como la Tierra está achatada, en esta parte de acá, ahí en esta parte, debería de haberla dibujado por acá, así. Esta parte de la troposfera es más delgada que esta de acá. ¿Por qué? Porque la Tierra es achatada en los polos. Entonces, por eso en el Ecuador es mayor a diferencia de acá. Y es por eso que al ser más delgada esta capa, no absorbe la misma cantidad de calor que en el Ecuador. Acá puede absorber más calor y es por eso que es más caliente. Pero acá, como ustedes saben, en los polos hay hielo, ¿verdad? Entonces tienen bajas temperaturas. Y es también por eso, porque esta capa de la troposfera es más delgada y tiene menos capacidad de almacenar esa radiación o ese calor. Por lo tanto, hace más frío. Pero también hemos venido viendo de que, incluso en las noticias, ¿no? Donde, ¿qué es lo que está sucediendo con los polos? Se están derritiendo, ¿verdad? El hielo se está desintegrando prácticamente, poco a poco. Entonces eso quiere decir que nuestra capa de ozono está cada vez más dañada y por ende está reteniendo más calor. No de la misma manera que en el Ecuador, por supuesto, pero esa retención de calor está haciendo de que el hielo se derrita. Entonces cada vez es mucho mayor. Bien, entonces esa es la diferencia del calor o de la variación de temperatura en los polos y en el Ecuador. Bien, otra cosa que quiero que observen de este gráfico es esto de acá, fíjense. Hay algo que se llama tropopausa. ¿Y eso qué quiere decir? La tropopausa es el punto a partir del cual se mantiene constante la temperatura, fíjense. A partir de la tropopausa, fíjense cómo está esta línea. Está recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la temperatura se está manteniendo constante. Es por eso que se llama tropopausa. Acá, nosotros nos ubicamos más o menos acá. Entonces, si nosotros vamos escalando, la temperatura va disminuyendo, pero vamos a llegar hasta la tropopausa, donde va a ser el punto que la temperatura se va a mantener constante hasta otro determinado punto y luego va a volver a cambiar. Bien, entonces hay también esto de acá que se llama la tropopausa. Ahora, acá igual tienen algunos datos que, por ejemplo, en el día el suelo se calienta y ¿qué es lo que sucede? Aumenta la temperatura, ¿verdad? No es lo mismo la temperatura que tenemos en el día comparada con ¿qué? Con la temperatura que tenemos en estos momentos, por ejemplo. Hoy ya salió un poquito más el sol, teníamos otra temperatura, pero en la noche otra vez hace frío. Entonces, en estas capas bajas, acá nos están dando un dato. Esto de acá dice 1 grado cada 100 metros. Entonces, es otro valor. A veces dicen 0.7, 0.69 y si nosotros avanzamos o disminuimos 1 grado, ya sea para arriba o para abajo, es cada 100 metros, ¿ok? Cada 100 metros disminuimos o aumentamos 1 grado. Depende si estamos escalando o estamos bajando. Se restablece el gradiente vertical. Ahora en la noche, ¿qué es lo que sucede? El suelo se enfría porque ya no tenemos la radiación solar, ya no nos llega radiación solar. Y la temperatura, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos visto? Ese gradiente de temperatura de 1 grado que aumenta o disminuye cada que nosotros avanzamos más o menos unos 100 metros, no es del todo constante. ¿Por qué? Porque va a depender de qué. Va a depender del nivel de humedad que tenga la atmósfera. Así como nuestro clima depende de la radiación que absorbe la atmósfera en parte, qué tanto de radiación o qué tanto de calor absorbe para que tengamos ese ambiente tan caliente, también este gradiente adiabático depende del nivel de humedad. ¿Ok? Entonces hay dos cosas. O es caliente o se puede ver también la parte de la humedad que hay presente en la atmósfera. Entonces,
La presión y la temperatura van a aumentar o van a disminuir, depende de qué, depende de la humedad que tengan presente en la atmósfera o que tengamos presente en la atmósfera. Ahora, acá simplemente tienen en resumen lo que yo ya les he explicado. Tenemos que el aire no saturado pasa ¿de dónde? Pasa desde un nivel de cierta presión a otro nivel de mayor presión, ¿verdad? Porque si nosotros avanzamos de manera vertical, vamos a ir cambiando junto con la presión. Nuestra presión va a ir cambiando junto con la temperatura, perdón. Entonces, la partícula puede disminuir de volumen, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, del vapor de agua. Por lo tanto, el trabajo de compresión es convertido en calor y aumenta la temperatura. Entonces, ese trabajo que realiza esa pequeña partícula, ¿qué es lo que sucede? Esa partícula puede absorber calor y aumentar la temperatura, mientras va avanzando también en cuanto a presión. Entonces, ¿cómo funciona en cuanto a temperatura? Que la partícula hace el trabajo de absorber calor del ambiente o de la atmósfera y aumenta su temperatura cuando hablamos de un gradiente adiabático seco. Ahora, ¿qué sucede en un gradiente vertical adiabático húmedo o saturado? Por supuesto que todo lo contrario. El volumen que vamos a tener saturado de vapor de agua, porque de eso estamos hablando, se puede elevar y puede aumentar su volumen. Entonces, al aumentar su volumen, todo lo contrario al anterior, la temperatura que va a hacer, la temperatura va a disminuir. Ahora, a esto se le llama enfriamiento del vapor, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede también en esta etapa? Sucede también este proceso de condensación, ¿bien? Y todo lo contrario a la anterior, a menor presión, tenemos menor temperatura. Creo que nos falta ver uno más. Sí, el gradiente pseudoadiabático. Bien, pero antes de pasar a ese, por ejemplo, cuando tengamos que el gradiente es húmedo, como en este caso, o que está saturado, ¿qué es lo que pasa? Hay una liberación de calor, ¿ok? Hay una liberación de calor por la partícula. Y la temperatura y la presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir, va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vapor se puede enfriar y se condensa. O sea, parte de ese aire o de ese vapor de aire, de agua, se puede condensar. ¿Ok? Se condensa porque la temperatura, ¿qué es lo que está haciendo? Está disminuyendo y libera calor, por ende. La temperatura disminuye, entonces, ¿qué quiere decir? Que está esa partícula liberando calor. Y si esa partícula pierde calor, ¿qué es lo que está haciendo? Ese calor se va a la partícula vecina o a lo que tenga al lado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablemos de abrazos, si ustedes abrazan a una persona que está con frío, entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes le están transfiriendo su cantidad de calor, ¿verdad? Para que esa otra persona se caliente. Entonces, así funciona también con las partículas cuando nosotros estamos hablando de vapor de agua. Lo mismo sucede, como son partículas que están muy cerca unas de otras, entonces, uno, pueden absorber calor de la otra o esta de acá puede desprender calor y afectar también a la otra. Entonces, viceversa. Eso es lo que sucede con estos gradientes. Luego tenemos el gradiente pseudoadiabático. Ahora, en este de acá, ¿qué es lo que sucede? Acá nos habla de si cada partícula condensada, entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de condensar o de que algo se condensa? Quiere decir que algo se vuelve ¿de qué? Se vuelve de vapor a estado líquido. Entonces, cuando hablamos de que algo se condensa o estamos hablando del fluido, obviamente nos vamos a referir de que el vapor vuelve al estado líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este gradiente?
lo que hace es enfriarse. Y al enfriarse, ¿qué sucede? Pierde calor. Era lo que yo les decía. Al enfriarse esta partícula va a perder calor, ¿ok? Ahora, las partículas que están al lado de esa gota o de ese vapor de agua, ¿qué es lo que va a pasar? De esa gota condensada van a sustraer calor. Si yo pierdo calor, mi otra partícula la va a absorber. Ahora, si esta bota calor, esta partícula la va a absorber. Y así viceversa, les vuelvo a recalcar. Entonces, en este gradiente, en vez de ceder calor la partícula para enfriarse, lo que hace es sustraer el calor de la partícula que tiene al lado, ¿ok? Para que se lleve a cabo todo este proceso pseudoadiabático. Bien, entonces, lo que hemos visto en esta parte de gradientes es por esta razón que los gradientes adiabáticos son simplemente intercambio de ¿qué? Intercambio quizás de energía, pero no precisamente necesitan calor para transformarse. Es decir, no toman el calor externo o de una fuente que esté, una fuente de energía muy, muy lejana. ¿Por qué? Porque son partículas bien pequeñitas. Entonces tampoco es que necesiten tanta energía o tanto calor para transformarse, ¿ok? Pero una vez que se transforman, entonces es ahí, si ellos han ganado calor, entonces enfrían a sus partículas vecinas y absorben ese calor. Entonces así funciona. O absorbo o cedo calor. ¿Ok? De eso se tratan los gradientes adiabáticos. Yo les quería buscar, he buscado en la mañana, toda la mañana creo, un video así bonito como con ejemplos, pero no encontré ni uno. Encontré experimentos que duran 1 minuto y que son de física. Entonces, he tratado de explicarles con cosas de lo que vemos día a día, empezando por lo de los vientos. Ahora, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Este tema es cortito, ahí termina. Si tienen alguna pregunta, o nada, o todo les quedó claro. ¿Tienen preguntas? ¿O ya van a ir a hacer su, ¿cómo se llama? Su choripaneada? Hablen ahora o callen. Una pregunta, ingeniera. Sí. ¿Ninguna? Ya, ¿y cómo les va No, ingeniera. con su semestre tóxico? En resumen de todo lo adiabático que habló, se resume en que solo se transfiere energía, Sí, algunas reciben y otras unas absorben energía. reciben, otras absorben y viceversa. Es así como funciona. Cuando nos hablan Puta, de los gradientes nombrecitos raros eso. adiabáticos, cuando nos hablan de gradientes adiabáticos, se nos tiene que venir a la mente que es transferencia de ¿qué? De calor. Nada más, en resumen, para no chiparlos con más ejemplos. Y ya si ustedes quieren leer un poquito más, pueden buscar en internet gradiente pseudoadiabático y lo que hemos visto, si es que quieren reforzar igual. Y lo deberían de hacer, no quedarse simplemente con lo que yo les explico. Y O en lo todo que este yo... tema, ¿qué podría preguntar el doctor? Así preguntas capciosas que siempre hace. Bueno, pienso que la parte de gradientes, no sé si el anterior semestre preguntó, no lo recuerdo la verdad, o simplemente qué es un gradiente, entonces eso ya lo hemos visto y ya lo saben. Creo que sería una pregunta, puede ser, porque hay cosas que a veces uno no lee porque dice que, bueno, esto no me va a preguntar, no lo leo, ¿no? O bueno, no creo que esto me pregunte, quizás te preguntan eso. ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Hasta a mí.
y luego latigazos en la espalda por no haber leído todo. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque leemos a última, a ver, a último, ¿qué? Carajo. Chistoso, no es chistoso esta. Ahora, A última hora, último minuto, o estamos repasando ahí, cuando falta un minuto para el examen, de nuevo, a ver, ¿qué más me faltó? No, esta geográfica, si no me equivoco. ¿Eso se refiere a qué? La declinación geográfica o simplemente declinación, no se me fue un poquito la palabra, pero habla de la ubicación geográfica. ¿Y qué es la ubicación geográfica? Es la latitud, donde nosotros estamos ubicados. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de preguntas. Por eso es lo que yo les digo. Ustedes nunca se queden con lo que ven acá en la clase. Investiguen más, lean más. ¿Por qué? Porque hay cosas que se las llama también por otro nombre. Y nosotros podemos caer cuando nos pregunten esa cosita por el otro nombre que tiene y nosotros no sepamos. Ahora, y hay otra cosa que es declinación solar. Bien, entonces la declinación simplemente es un ángulo que existe, ya sea desde el plano horizontal o vertical, depende, todo depende de dónde ustedes estén ubicados. Es por eso que no les podría decir, esto tienen que decir. No, ustedes en el tiempo que tienen para responder, traten de hablar lo más que puedan, porque saben que es poquito, ¿verdad? Entonces, No, si ustedes... empezamos a hablar burrera nos putea el doctor, pues por eso es algo bien. Sí, claro, pero obviamente si tiene sentido lo que ustedes están diciendo, el doctor no los va a cortar, los va a escuchar y pasa. No sé si hay personas que ya llevaron la materia. Hay personas a las que los deja hablar porque está bien lo que están explicando. Pero si uno empieza pues a explicar ya otra cosa que no viene al caso, se enoja y dice, no, bueno, ya siguiente pregunta, o ni siquiera te dice siguiente. Él de una vez te hace la otra pregunta, ¿no? Él les hace la otra pregunta. Es así. Pero si es coherente lo que ustedes están explicando, es válido. Así que esa declinación solar depende de dónde nosotros estemos ubicados y con respecto a qué plano, ¿ok? Si estamos en el hemisferio sur o estamos en el hemisferio norte. Todo depende de las latitudes. Entonces hay dos. Una declinación geográfica que es lo mismo que hablemos de latitudes, ¿ok? Que es la ubicación de donde nosotros estamos parados. Y otra es la declinación solar, que por supuesto se mide a partir de los rayos solares y depende de dónde estemos ubicados nosotros. Bien, ¿les quedó un poquito más claro? Hay dos. Sí, ingeniera, se entendió. Bien, eso. Ya. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Puede repetir en conclusión, por favor, la última parte? Me distrae ahí, casi me choco. ¿Por qué? Porque están conduciendo. ¿Están llegando a su casa en el micro? Bueno, les Porfa, decía Inge, ¿puede repetir la conclusión nomás, Inge? ya la conclusión. La conclusión para que se ría más Guzmán. A ver, les decía que hay dos, ¿ok? Hay dos tipos de declinación. Una, que es la declinación geográfica, que es lo mismo que digamos latitud, ¿ok? Latitud, ubicación geográfica y declinación geográfica es lo mismo. Ahora, si nos dicen declinación solar, tenemos que tener en mente que la palabra solar viene de qué? A partir de los rayos solares, ¿ok? O de la radiación que estamos recibiendo. Entonces, esa declinación solar la voy a medir tomando en cuenta esa radiación solar, desde dónde me están llegando los rayos solares, pero depende de qué? Depende de dónde yo esté parado o ubicado, si en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Eso, sé que es largo, pero es que es para que me entiendan. No les quiero dar algo de 3 palabras porque quizás les voy a decir términos que ni siquiera me van a entender. Es entonces como una posición que nosotros tenemos en relación a los rayos solares, más o menos algo así, y a la línea del Ecuador. Sí.
Pero eso respecto a qué, todo con los rayos solares, ¿no? Si les dice la palabra solar, entonces ya, ustedes acuérdense. Pero si simplemente les dice declinación, entonces también se puede referir a la ubicación geográfica o a la latitud. Bien, ¿alguna otra duda? Ingeniera, ¿todavía se podría comprar los apuntes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Voy a preguntar. Es que, bueno, no sé si les dije a ustedes, pero la señorita que está encargada está de viaje. Así que si es que no me responde o algo, igual me pueden escribir a mí. Igual el doctor me autorizó por si quieren comprar. O preguntar algo del libro. Y ese tema de declinación entre el equinoccio y el solsticio, por lo que se inclina y declina. Claro, sí. Entra. Entra. ¿Y qué es lo que recién hemos pasado? ¿El 21 de qué? ¿Qué era? A ver, examen. El solsticio. El solsticio de junio, ¿verdad? El solsticio del 21 de junio. ¿Y qué hicieron en su solsticio del 21 de junio? A ver. ¿O ustedes también hicieron su, ¿cómo le llaman? Año Nuevo Aymara. Aymara, ¿verdad? ¿O ustedes celebran eso? Pero claro, todos somos de diferentes O sea, culturas, que si ¿no? pregunta Puede que de sí. declinación, tengo que todo lo que abarca la declinación solar, de lo que él explica en todo el avance, ¿no? Nada exacto. Exactamente. Ujú. Todo lo que es solar. Altura solar depende de qué. ¿Se acuerdan del grafiquito? No sé si fue a ustedes que les expliqué o al otro grupo que también me preguntaron. Guíense todo, guíense con un gráfico, aunque sea en la mente. Claro, en el examen, obvio, no pueden estar ahí graficando, ¿no? Pero en la mente. Acuérdense, si les dice con la palabra solar, ya saben, se está refiriendo a los rayos del sol. Entonces, igual, hay inclinaciones o declinaciones que medimos a partir de los rayos solares. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Todo claro. Bien, entonces nos vemos el día Una lunes. pregunta, ingeniera. ¿Ya? ¿A partir de qué tema es el primer parcial? O sea, ¿a partir de qué, cuál es el último tema para entrar al primer parcial, no? ¿Hasta qué tema? Ujú. El tema de evaporación y evapotranspiración. Ese es el último tema que vamos a ver antes de antes de dar su primer parcial. Ese es el tema que van a ver. Evaporación y evapotranspiración. Antes de eso vamos a llevar, ahorita les digo, ya que lo tengo acá a mano, ya vimos el clima, ya vimos la atmósfera. El siguiente tema es humedad, que lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Hemos hablado bastante de humedad. Y vamos a seguir hablando del siguiente tema, que es específicamente de eso. Esto nada más es como un repaso para que ustedes entiendan mejor lo que se viene. Vamos a ver ese tema de humedad, luego vamos a ver el tema de vientos, luego viene el ciclo hidrológico, y luego de eso, si no me equivoco, ya viene evaporación y evapotranspiración. Así que cuando avancemos el día lunes, el tema de humedad, ahí ya estamos en la mitad del camino para su primer parcial. ¿Y cuántas preguntas hace el doctor en el examen? Unas 3 o 4. No son hartas. Creo que depende. Si, por ejemplo, si yo le pregunto a Lía, ¿ya? Tranquila que no, no es examen. Si yo le pregunto,
qué sé yo, ¿cuál es la radiación que llega a la superficie de la Tierra? Que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya, pero no me digan, solo es un ejemplo. Ya, ¿cuál es la radiación que nos llega a la superficie de la Tierra? Entonces, si ella me da una respuesta correcta, le hago la segunda pregunta. Ya, ¿qué es el gradiente adiabático? Ya, si ella lo dice bien, le hago una tercera. Y si me la responde bien esa tercera, ya no le pregunto una cuarta, porque ella ya me está comprobando con estas tres que sabe, ¿ok? Pero si a ustedes, les voy a dar el secreto, ese secreto. Si a ustedes les pregunta una cuarta, quiere decir que en alguna de las tres antes ustedes se han equivocado o han venido cometiendo errores, ¿ya? También hay otra opción, que si la primera y la segunda no la dicen bien, pues ya sabe que la tercera quizás va a ser a media. Pero ahí más o menos se van dando cuenta. Si les hace más preguntas, es que las anteriores no han estado bien respondidas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Les está dando más oportunidad, a pesar de que el doctor no tiene mucha, ¿cómo les digo? Entonces, a pesar de eso, él les sigue dando una oportunidad más para que puedan responder. Pero son más o menos 3 o 4. Ya, pero no se vayan asustando, todavía falta. Todavía falta para el examen. Bien, entonces, ¿ya no tienen más preguntas? No. Bueno, hasta que Daniel llegue a su casa y todo. Ya hasta eso ya va a estar el choripán en su casa, el panchito. Ojalá. Bien. Ojalá, o si no, él va a llegar a poner la parrillita. Bien, entonces nos vemos el día lunes y entramos al tema de humedad. Igual si tienen alguna pregunta de lo anterior, me la pueden hacer, no pasa nada. Bien, entonces se cuidan. Nos vemos el día lunes, ¿ok? Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.